Bienvenidos, el día de hoy vamos en la cuarta sesión, en el capítulo 3, y vamos a aprender cómo se fueron formando los libros del Antiguo Testamento. Y para ello voy a compartirles un video. Es la primera parte de la Biblia, formado por 46 libros, que reúne narraciones, historias y acontecimientos antes del nacimiento de Jesús, como la vida de los patriarcas, los profetas, la creación, las tradiciones y creencias del pueblo de Israel. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto algunas partes que posiblemente fueron escritas en arameo y en griego. Mitos, para explicar o dar sentido a hechos o fenómenos, como el relato de la creación del Génesis, algunos salmos y el libro de Job. Saga, como la travesía de Sodoma y las heroicas batallas del pueblo de Israel. Leyendas, como la historia de Eliseo y Elías y el sacrificio de Isaac. Novelas históricas, que son vidas dramáticas para inculcarnos valores y actitudes ante la vida, como los libros de Ruth, Judith y Esther. Narraciones históricas, como el libro de los jueces, anales, escritos oficiales que nos cuentan los reinos. Crónicas, como acontecimientos detallados, uno de ellos es la sucesión de David. Memorias, como Nehemías y Esdras. Discursos y cánticos, poemas, oráculos de los profetas, y los libros sapienciales para adoctrinar al pueblo, como los Proverbios, Sabiduría y Eclesiastés. Es una historia de amor entre el pueblo de Israel con Dios, padre, madre, esposo, amigo. Dios que viene al encuentro del ser humano con el principal mandamiento: escucha, Israel, no solamente con los oídos, sino con el corazón, que es el lugar de la conciencia. En Levítico 19:18 encontramos amar al prójimo como a sí mismo. En Éxodo 20 y Deuteronomio 5 leemos amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el profeta Isaías nos prepara para la plena revelación de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Para conocer mejor el Antiguo Testamento, puedes apoyarte con el índice de tu Biblia, donde ya encontrarás los libros organizados y distribuidos, como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, las narraciones, los profetas, la poesía y los libros sapienciales. Anímate, escucha y déjate instruir por la palabra del Señor. Esta cápsula bíblica, pues, es una introducción al tema de hoy, que es cómo nacieron los libros del Antiguo Testamento. Como ya hemos dicho, los libros son 46 que forman al Antiguo Testamento. Por eso vamos a dividir este capítulo en 2 partes. El día de hoy vamos a ver la mitad, vamos a llegar a los tiempos de Salomón, y en la próxima sesión continuaremos con los reyes.
En el video, en la cápsula del video, veíamos y escuchábamos que son 46, pero el objetivo de esta sesión es que ustedes vayan descubriendo cómo nacieron poco a poco, que no fue una cosa muy sencilla, ¿no? Sino que se llevó muchísimos siglos lleno de complejos, de guerras, de tradiciones, pero cada acontecimiento que vamos a ir eh, descubriendo, reflexionando, son historia de salvación. Dios que se manifiesta a través de la historia, desde Abraham, hace casi, pues, 4000 años, hasta los albores de la era cristiana, hace, pues, casi un poquito más de 2000 años. En esta imagen, del lado derecho, con letras amarillas, encontramos la palabra hebrea para decir inicio, o más bien en el principio, Bereshit. De esta manera comienza el Antiguo Testamento. Esta se llama Bet, esta Resh, Aleph, y esta es como la Sh de Shakira, y la Tao al final. Ustedes, no sé, si han visto que los franciscanos traen en su pecho una Tao, que es la última letra del alfabeto hebreo, porque San Francisco de Asís, pues era el humilde, entre los humildes, el último, quería ser el último. Entonces tomó la última letra hebrea, que es la Tau, es esta que está al final. Acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda, Bereshit. Por eso en mi fondo de pantalla, pues tengo ahí algunas letras hebreas para estar en contexto, porque es el Antiguo Testamento. Y estas 10 historias que ustedes ven aquí son tradición oral, que se fueron contando de generación en generación, ¿no? Como la Semana de la Creación, que pues sabemos que son 7 días, y también pues que son un símbolo, porque para Dios pues no existe el tiempo, Él no está regido por el tiempo, entonces el 7 pues es la perfección, además de que Dios sigue creando. ¿Cómo formó el hombre y la mujer? Para la formación de la mujer tenemos 2 relatos que después vamos a descubrir, de 2 escuelas, ¿no? Porque en un relato dice que la sacó de la costilla del hombre, y en otro que los formó al mismo tiempo a la humanidad. Eso lo vamos a ver pues adelante. Ahorita es una pincelada de toda la historia de la salvación. En el número 3, la historia moral del hombre ante Dios, que también conocemos o llamamos como la caída o el pecado. Y los hijos de Adán y Eva, Caín, Abel y Set. Esta historia también para contar el origen de la discordia, porque los hermanos llegan a la envidia, a la separación. En el número 5, las edades de los patriarcas prediluvianos, o sea, antes del diluvio, para entender que, eso es muy importante, pongan muchísima atención, porque ustedes han escuchado hablar de Matusalén, que vivió muchísimos años, ¿no? Se dice que más de 900 años. Si nosotros contamos los años solares, que es lo que vivimos nosotros, los años solares tienen 365 días. Y por eso se nos hace como un guau, un maravilloso. ¿Cómo vivió tantísimos años? Y en el Salmo 90 dice que el más robusto, o sea, el que más es bendecido por Dios, llega a vivir hasta 80. Y todavía en nuestros tiempos hay gente que llega a 90 o hasta 100.
Y yo en Italia me encontraba gente también de 120 años, 110. Pero 900 años solares es una eh, exageración realmente. ¿Por qué? ¿Por qué entonces dice que vivió tantísimos años Matusalén? Porque el pueblo hebreo no sigue el calendario del sol, sino el calendario de la luna. Por eso la Pascua, la Semana Santa, es cambiable. No tenemos así como el Día de Muertos, ¿verdad? Que siempre es el 2 de noviembre. No, la Pascua tiene una fecha diferente porque se rige por la luna, la primera luna llena de la primavera. Y entonces el año lunar tiene solamente 28 días. Cuando tú haces la multiplicación de 900 y tantos años que vivió Matusalén, por 28 días, obtienes los días y si los transformas a años solares, te da aproximadamente 76 años. O sea, casi Matusalén llegaba a los 80. Entonces sí, realmente fue un hombre bendecido por Dios y que llegó a ser de los que más vivieron, pero son años, 900 y tantos años lunares, que se transforman en casi 80 años solares. Entonces, por eso, vea que es un mundo bien diferente al nuestro. Nosotros vivimos y pensamos con años del sol, de enero a diciembre, cuando en ese mundo, pues es el calendario de la luna. Y también el diluvio es importante mencionar que no es exclusivo del pueblo hebreo. Muchas culturas han narrado o tienen en sus libros antiguos este evento, este acontecimiento, y aún pues siguen buscando si realmente sucedió. Hay gente que se encarga de investigar y de encontrar el arca, ¿no? Todavía siguen buscando el arca de Noé. Pues yo les adelanto que pues eso no es lo más importante. En la Biblia se narran historias con una moral, una moraleja, o sea, es el mensaje es lo que importa. La acción, si pasó o no pasó el evento, sí pasaron. Pero estas historias al principio, pues son leyendas, son como las historias que nos cuentan aquí en México nuestros papás, ¿no? De La Llorona, que pues son para explicar cosas pues, digamos, espirituales, cosas que no podemos ver más allá. En el número 8 vemos formación de los pueblos, cómo se fueron formando los pueblos, que llegaron a ser una ciudad grande, ¿no? Que sería con Sem hasta Abraham, y con todavía no es el padre de todos los pueblos. En el número 10, el nombre Abraham, Ab, en hebreo, es como la raíz de papá, y Ram sería nuestro padre. Entonces, ¿cómo llegó a ser Abraham? Eso lo seguimos viendo a través de la historia de la salvación. Y es importante considerar estos aspectos. Miren, aquí, en esta imagen, pues vemos la caída. Cuando pecaron, son expulsados del paraíso y el ángel les está ahuyentando con una espada. Ya no pueden acercarse al jardín del Edén. Pero, ¿quién inventó la espada? Si la espada es un instrumento hecho después, mucho después, cuando descubren el fuego, ¿no? Para hacer la aleación del metal. Entonces vemos que estos libros son anacrónicos. El número 4 dice anacrónicos, no regidos por el tiempo, fuera del tiempo.
como leyendas, van adquiriendo cosas que no van de acuerdo a, porque no había un secretario, ¿verdad? Viendo cómo Dios creaba. El lenguaje que leemos en esas primeras historias de los orígenes es sencillo y lleno de figuras. Tiene fábulas, ¿no? Como la serpiente que habla. Aquí en esta imagen, esta serpiente tiene hasta brazos. Para una humanidad primitiva, porque es la primera humanidad, y buscando la economía de la salvación, quiere decir, pues, la salvación de todos. Eco sería nuestra casa, es todos, lo que nos va a ayudar a todos a salvar. Nosotros como iglesia buscamos la salvación universal. Siempre así fue el proyecto de Dios en la Biblia desde el principio, empezando primero por un pueblo y ahora hasta todas las naciones. Y aquí les menciono de una vez a Salomón en el siglo X y el Pentateuco en el siglo V, porque estos escritos que les acabo de presentar aquí, estos 10, sí fueron plasmados en papiro en tiempos de Salomón, en el siglo X, cuando había paz en el reino y también dinero para comprar esos papiros, y él se ocupó de que fueran escritos. Sin embargo, la historia hizo que todo eso fuera destruido, porque fueron invadidos después, pero ahí vamos a llegar a eso. Y en el siglo V es cuando se escribió el Pentateuco. Rápidamente, pues los patriarcas, ustedes conocen a Abraham, aquí ya tiene la H y una A agregadas, porque llegó a ser no nada más nuestro padre, sino nuestro padre de todos los pueblos, es decir, el padre de las montañas. Abraham significa el padre de las montañas. Y como los pueblos se desarrollaban entre las montañas para protegerse, entonces llegó a ser el padre de todos. Todavía hasta nuestros días cantamos, ¿verdad? El padre tenía muchos hijos, yo soy uno, tú también. El padre de la fe. Había un rudito por ahí. Ya. Los patriarcas principalmente fueron tres: Abraham, Isaac y Jacob. Esos los vamos a tener siempre presentes. Principalmente se desarrolló todo esto en el terreno de Mesopotamia, en las tierras de por allá donde se cree que fueron los orígenes. Es una cultura muy antigua, donde las tribus eran semitas y seminómadas. ¿Qué quiere decir seminómada? Pues que caminaban y se establecían un momento y volvían a repartir, porque empezaban a tener también pues ganado, ¿no? Y digamos rebaños de ovejas, y cuando se terminaba el pasto en una región iban a otra, migraban, migraban buscando tierras fértiles. Por eso aquí se menciona la migración a Canaán. De hecho, eso fue lo que motivó principalmente a Abraham a cambiar de tierra. Donde estaba, en Ur de los Caldeos, había ya un poquito de miseria y tuvo que ir a otro lugar. Y es importante también tener en cuenta que toda esta historia de los patriarcas es popular, es decir, del pueblo, el pueblo la contaba. Y está centrada en una familia. ¿Qué pasó con las demás familias después de Noé? Solamente se habla de la familia de Abraham y de una historia religiosa. Religare es una palabra latina, de ahí viene liga,
Ustedes conocen las ligas que se estiran y se aflojan. Entonces, religare es ese volver a regresar con Dios, ¿no? Siempre ese estira y afloja. A veces nos separamos, a veces nos reconciliamos. Entonces, esa es la religión, la relación con Dios en ese estira y afloja. La religión, todo el hombre es religioso. Y son tradiciones orales, nada más se contaban de generación en generación. Cómo se fueron estableciendo las tribus, las 12 tribus en tiempos de Jacob, cómo se fueron también, pues migraron también a Egipto, ese que ven en la esquina de acá con un manto de colores es José el soñador, que está en Egipto, y la figura de aquí de un ángel combatiendo con un hombre es el significado de la palabra Israel. Jacob, el patriarca, cambia su nombre a Israel, el que lucha contra Dios, o el que combate contra Dios. Que su significado es de tener en cuenta, porque es eso, les decía, la religión estira y afloja, y siempre combatiendo con Dios. El pueblo de Israel siempre en la lucha, ¿verdad? Si nos escuchas o no nos escuchas, y si nos vas a dar en la tierra o no, siempre así como que en esa discusión, en esa batalla con Dios. Y Dios como un papá, ¿verdad? Que siempre está ahí escuchando. Luego viene la alianza con Moisés, que sería la más importante del Antiguo Testamento y le llamamos la primera. La segunda es con Jesús. Aunque ya había habido otras alianzas con Noé, una alianza de paz, con Abraham una alianza de multiplicación del pueblo, con Moisés la alianza es de libertad en la zarza ardiente. Que esta zarza pues va a ser como un huizache realmente, que siempre está verde, por eso está siempre vivo, y Dios se manifiesta con el Dios, como el Dios de la vida, y el tetragrama, porque son 4 grafías, tetragrama, o 4 diseños o dibujos, porque así es el hebreo, ¿verdad? Aparecen dibujitos. Este sería la Yod, la Het, la Baf y la otra Het, que en el latín las traducimos como una Y, una H, una W y otra Y. No se puede pronunciar, no tiene vocales, entonces nosotros le agregamos las primeras, que son la A y la E. Por eso decimos IA-V. Es una doble V aquí, ¿no? Entonces, IA-V. Y más adelante, pues vamos a ver por qué no es Jehová. Aquí lo importante es tener presente a Moisés. Y cómo de un clan llega a ser un pueblo elegido, se escriben las primeras leyes y hay muchos prodigios o milagros como la división del mar. Estamos hablando del 1250, 1220 antes de Cristo. Todas estas historias pues están formando el Antiguo Testamento. Aquí tenemos la imagen de cómo se abre el mar, que también tiene una explicación pues lógica, de que tiene que ver con la marea alta o baja y con la luna. La luna siempre es importante para los judíos, pero no como una diosa, sino como una creación de Dios, y a través de su creación Dios hace milagros. Toda esa historia de la liberación del pueblo, literalmente de la esclavitud a la libertad, es una tradición oral, ¿no? Se lo platicaban de generación en generación y hacían hasta la fiesta. La alianza que se hizo en el monte Sinaí o monte Horeb, según el libro que lean, y el decálogo moral, que son lo que conocemos como los 10 mandamientos.
Entonces es una historia compleja, ¿eh? No sé si aquí, hasta aquí tengan alguna duda. ¿Vamos bien? Porque es ahorita nada más una pincelada. Necesito que mencionarles todos los acontecimientos para después decirles lo que se escribió. Pero como yo creo que son catequistas y han sido catequizados, todo esto están ya familiarizados. Si hubiera alguna pregunta, por favor, me dicen, me levantan la mano para detenerme. Después de Moisés, entonces, llegamos a una etapa de los jueces. Después de Moisés vino Josué. Les decía en una de las sesiones, la segunda, que Joshua es Jesús y Joshua o Josué es también la misma raíz. Dios que salva. Entonces Josué es la manifestación de la salvación de Dios que los lleva a una tierra prometida. Y esta imagen pues quiere expresar esa tierra donde van a comer los borreguitos, donde van a sembrar, donde van a ser sedentarios, ya no van a ser nómadas, sino que se van a establecer. La conquista, porque bueno, la tierra que les dio Dios ya estaba ocupada, Canaán ya estaba ocupado y dijeron, pues, entonces, ¿cómo Dios nos va a dar algo que ya está ocupado? Entonces, Él nos tiene que dar la fuerza para tener esa tierra. Y por eso Dios tiene esa imagen a veces también del que lucha con el pueblo, ¿no? Un Dios, digamos, el Dios de los ejércitos, a veces es el Dios que lucha con el pueblo y a veces es el Dios de las estrellas, porque los ejércitos también son las estrellas. Una vez conquistada la tierra de Canaán, se establecen jueces que van a ser personajes importantes a quienes van a pedirles consejo. Ustedes ya conocen a Sansón y ahorita les presento otros jueces. En el 1200, 1230. Y de ese seminomadismo de que pues ponían sus tiendas, se acababa la tierra fértil y tenían que cambiar, pasan a ser sedentarios y descubren también la agricultura. Y van haciendo una teología de la historia. Teología quiere decir estudio de Dios. Entonces van escribiendo la historia con la compañía de Dios. Dios que camina siempre con ellos. Es historia de salvación. Y aquí están los jueces. Seguimos todavía en tradiciones orales. Todavía no hay nada escrito. Todo lo tienen de memoria. Y en ese contar y recontar, los personajes principales siempre fueron Moisés, su hermano Aarón, Josué y estos jueces que están aquí, Otoniel, Ehud o Ehud, Samuel, Débora, Gedeón, Jefté, Itzán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. Samuel y Sansón son de los más conocidos. Si no tienen nombres que ponerle a sus niños o sobrinos, miren, acá ahí tienen una lista bonita. Jefté es muy bonito. Débora es un nombre así muy fuerte, ¿verdad? Ellos son jueces, o sea, personas sabias. Y llama la atención también que hay una jueza, Débora. Quiere decir que la mujer también, pues, empezaba a tener lugar en tiempos de los jueces. Antes no, antes se habla de puros hombres, ¿no? Porque es una cultura androcéntrica centrada en el varón. Y en este tiempo también se habla de las tribus de Judá, de Efraín y de Manasés, que serían Efraín, por ejemplo, hijo de José. Estas tribus fueron las más de las que se esperaba también que naciera el Mesías. Y santuarios como Gilgal, Ramá, Betel, Silón y Siquem.
Son importantes los santuarios porque se mencionan como lugar de culto. Y los escribas inspirados empiezan a ordenar, retocar y completar lo que ya se estaba haciendo. Bueno, esto nada más es para que conozcan a los jueces. Sí, se dan los 200 Gaby, ¿verdad? Sí, sí le di a Ana. Por ahí los que tienen su micrófono prendido, les pido que lo apaguen o silencien. Ok, seguimos entonces. Después de los jueces viene un periodo de monarquía. La monarquía es cuando reinan los reyes, ¿no? El primer rey fue Saúl. Y la necesidad de que hubiera un rey surgió porque estaban siendo conquistados el pueblo hebreo. Todavía no son judíos, ojo aquí. No estoy hablando todavía de judíos, estoy hablando de un pueblo de cultura hebrea, con una lengua que todavía no está escrita, es de tradición oral. Todavía no estaban unidos política y socialmente, y por eso los filisteos pues los ven como débiles para conquistarlos. Y piden entonces un rey a Samuel. Y Samuel escogió a Saúl, porque Saúl era de buen porte, alto y de una fuerza física, ¿no? Elegido por el pueblo. Por eso el pueblo lo elige y dice, no, pues este nos va a ayudar, nos va a defender de los filisteos. Sin embargo, Saúl, pues no fue un gran rey. Cometió muchos errores por la debilidad humana, ¿no? Casi no estuvo unido a Dios y eso lo llevó a equivocarse en su gobierno. Se dejó llevar por la envidia contra David, mientras David fue elegido por Dios. Es Dios que le da la fuerza y el valor para pues acabar con los filisteos y después llegar a ser rey. Y el tercer rey fue el hijo de David, Salomón. Es importante entonces aquí tener en cuenta a 3 reyes. Ya tenemos 3 patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Y luego otros personajes importantes es Moisés, Aarón y Josué. Vamos de 3 en 3, ¿verdad? Y ahorita los reyes, bueno, jueces tuvimos a Sansón, a Samuel y los otros pues están ahí también. Los más importantes son esos 2. Y aquí otros 3 personajes importantes en el reino, en el tiempo de la monarquía son Saúl, David y Salomón. Después de que el rey David muere, su hijo Salomón encuentra un pueblo en paz, un pueblo pues lleno de riqueza, con todo lo que hicieron en tiempos de su padre, el rey David. Y él se da a la tarea de construir el templo que David había prometido a Dios. Fíjense, el rey David, algo pues bonito de mencionar de él, es que a pesar de que él también se equivocó, en un momento en que ya había estabilidad en su reino, un momento de ocio, pues llega a pecar. Teniendo muchas mujeres, pues se le antoja tener otra, que ya tiene esposo, ¿no? Que se llamó Betsabé, y llega a ser el autor intelectual de la muerte de su esposo, ¿no? Lo manda a la guerra para que muriera y quedarse con la esposa. Pero su conciencia no lo deja en paz y escribe un salmo de perdón que nosotros en la liturgia de la iglesia lo conocemos como el Salmo 50 o el de la misericordia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Así empieza. Y esa relación se fortaleció con Dios y le promete un templo. Sin embargo, muere sin llegar a construirlo
Y este sería el primer templo de los hebreos, que lo hizo Salomón. Cuando la cultura de Israel, el pueblo hebreo, llega a tener plenitud, tenían mucho oro, tenían riquezas, tenían animales, tenían pues pueblo, tenían muchos hijos también. Y surge la necesidad, así como decimos, ¿no? Primero comer que ser cristianos, pues tienen satisfecho todo lo que es de la comida, y entonces tienen acceso a la cultura, ¿no? Y empiezan a decir, ¿por qué si otros pueblos tienen sus leyes escritas, tienen sus historias de los antepasados escritas, porque nosotros no tenemos? Y Salomón escucha a su pueblo y empieza a instituir escribas. Y eso sería en el tiempo de Salomón los primeros indicios de escribir, cuando se empiezan ahora sí a escribir todas las historias que se venían contando de tradición en tradición. Unos escribas, digamos, cultos, que sabían el hebreo, empiezan a rotular los pergaminos, pero sin vocales, como el pergamino pues era difícil de conseguir, y empiezan a hacer escritos en lengua hebrea sin vocales. De hecho, así los originales no tienen vocales, nosotros se las pusimos para poder leer. Ellos no ocupaban porque aprendían de memoria, entonces repetían, pero para que la historia no se tergiversara, lo escribieron para que todos contaran lo mismo y así no cada quien tuviera su versión, ¿verdad? Junto con ello, el rey Salomón era un artista como su padre y hace poesía. También David alcanzó a escribir algunos salmos. Él tocaba la lira, ¿verdad? O el arpa, o sea, música. Se cree que hasta la flauta era muy bueno para la música. Y es lo que tenemos en los salmos. Y documentos oficiales como el censo, que es el libro de números, donde están escritos hasta todos los borregos que tenían, ¿verdad? Con los que contaban. Y los textos jurídicos o de leyes, como la primera ley, que sería el Éxodo, la segunda, que es Deuteronomos, el Deuteronomio, segunda ley, y hasta una ley sacerdotal como el Levítico. Y ese es el Pentateuco. Todavía no se llama Pentateuco, sería los primeros orígenes, que es la primera diapositiva que les presenté, ¿verdad? Los orígenes, con toda la alianza de Moisés y llegando a los proverbios de Salomón. Y hasta ahí sería la primera parte de cómo la historia se fue reconstruyendo. Todo esto que les mencioné, la monarquía, los jueces con Josué y la conquista, la alianza con Moisés, José y las 12 tribus con Jacob, Abraham y la alianza también. Él fue capaz hasta de ofrecer a su único hijo Isaac, por eso es el padre de la fe. Estas historias de tradición oral y llegando a los orígenes, todo esto son la primera parte que fue escrita en tiempos de Salomón. Y hasta ahí vamos a llegar para no marearlos tanto, ¿no? Entonces, vamos a abrir un momento de preguntas para aclarar cosas. Gabriela pregunta si son 12 tribus. Sí, Jacob tuvo 4 mujeres, una, digamos, legítima y 3 esclavas. Y entonces de ahí nacieron 12 hijos,
y fueron 12 tribus. Y la próxima sesión voy a pasarles el mapa donde están las tribus y vamos a ver que no está la tribu de José como en el nombre de José, sino con sus hijos, Efraín y Manasés. Pero sí fueron 12. ¿Alguna otra pregunta? También pueden hacerlas por el chat. Bien, entonces el objetivo de la sesión es que ustedes vayan viendo que eran como pedacitos de historia que se iban contando. Todo está, digamos, disperso. Hay personas que saben una historia, hay personas que saben otra, o saben casi lo mismo, y llegan a contárselas a estos escribas que instituyó el rey Salomón en un periodo de paz. Vivieron, cuando no hay guerra, hay frutos, ¿verdad? Hay economía, hay también hasta, pues, riqueza, ¿no? En el pueblo de Israel había esta oportunidad, esta riqueza. Por eso ellos tuvieron esa oportunidad, digamos, de tener escrito como los demás pueblos, de tener sus cosas escritas. Entonces, lo importante es que vayan viendo que fue un camino largo, un camino de muchos siglos. Estamos ahorita hasta el tiempo del rey Salomón. Patti comenta que alguien le comentó que Adán y Eva no existieron, sino que son figuras. Y lo del Mar Rojo, vamos a esa imagen para explicarle lo que quiso decir la persona que le comentó sobre la existencia de Adán y Eva. Yo les decía que son la mayoría, pues, figuras. Nosotros les conocemos como fábulas. En una fábula, los animales hablan. Hay símbolos como el fruto, que sería la manzana, mal interpretada la manzana, porque pues en el lugar donde desarrolló, pues es desierto, las manzanas no nacen en el desierto, pudo haber sido un higo, o cualquier fruto, si el que más les gusta a ustedes, hasta un mango pudo haber sido, porque no es importante el fruto. Se dice que fue una manzana porque viene del latín malum, en italiano se dice mela, o sea, es una palabra parecida a manzana, pero es el fruto del mal. Entonces, Adán significa humanidad, no es una persona. Entonces, si existieron o no existieron, no importa. ¿Qué es lo que nos importa? La moraleja. Cada fábula tiene una moral. Nosotros llamamos la moraleja, o sea, el mensaje. Hay, por ejemplo, el mensaje de Adán y Eva, pues era que eran los primeros que se relacionaron con Dios. Eva ni siquiera aparece en el hebreo. Es una tradición de la iglesia porque Eva significa para madre de todos, ¿verdad? Entonces, para que vean, no es lo más importante, pues, si existieron o no existieron. Sí, cuando me detengo es porque tengo que silenciar a alguien. Bueno, y la otra pregunta sobre el Mar Rojo, que ni siquiera era mar y tampoco era rojo, así le llaman allá, porque pues era como que la inmensidad. De hecho, en el mar
están los monstruos marinos, como el que se le apareció a Jonás, porque era donde, como que lo desconocido, ¿no? Tiene un sentido espiritual, porque Dios que parte el mal, ¿no? Por si el mar representa el mal, entonces Dios que abre y hace que el pueblo pase o atraviese todo el mal de la humanidad, que sería la esclavitud. Esa sería una interpretación. La otra, pues dicen que sí, que realmente sí, sí fue, sí pasó, porque han descubierto que ahí en el mar muerto están, no, el mar muerto es uno, el mar rojo es otro. Bueno, ahí donde se supone que pasó Abraham, digo, Moisés, hay indicios de los carros, de las ruedas del carro del faraón. Pero eso se lo dejamos a los investigadores, porque les digo, nuestro estudio de la Biblia no es lo más importante eh, comprobar que estos hechos fueron verídicos, porque la Biblia no es un libro de ciencia, sino que es un libro de verdad religiosa. Y lo que nos interesa es la moraleja. Entonces, que Dios los libró de la maldad de la esclavitud. Y el mar, o sea, toda esa maldad fue la que mató al faraón, porque cuenta ahí el Éxodo, que el faraón se arrepiente y va tras ellos, y el mismo mar se los come, que representa el mar. Entonces, entre su misma maldad muere. Y entonces, pues, estas historias son didácticas, son pedagógicas. El diluvio también puede ser que fue una historia que no fue cierta. Digo, es posible que no fue cierta, es posible que sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es la moral, la moraleja. Ahí en el diluvio, pues es que Dios hace una alianza de paz con el ser humano, de protección, ¿verdad? Para que, es como es un papá, es un pedagogo que nos lleva de la mano en la historia de la salvación. Y vamos descubriendo primero un Dios creador, un Dios que promete una descendencia grande, después un Dios liberador con Moisés y con Josué, un Dios salvador que se reafirma con Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, nos lleva de la mano para ir descubriendo sus rostros de Dios. O sea, un Dios que comienza como creador, llega a ser un Dios papá con Jesús. En la próxima sesión vamos a ver al profeta Oseas, que lo llama también padre. Pues no sé, Pati, si quedó más o menos claro. Ajá, sí, 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 ya vi tu respuesta. Ajá, lo más importante son las enseñanzas, las moralejas. Pegan mucho y a mí también me gustan muchísimo las historias porque son como películas y es que así somos los seres humanos. Nos llama la atención lo extraordinario, incluso en la historia de la zarza ardiente, en la película las películas las 10 plagas, por ejemplo, así se llama una película, vemos un fuego que no se apaga, ¿no? Cuando también pudo haber sido una zarza, que es un huizache. En el desierto, el huizache es esa planta que sigue verde, a pesar de que está seco todo, y Moisés encuentra el Dios de la vida. Pero si hubieran puesto ahí que Moisés encontró un huizache, pues nadie le llama la atención. Entonces le ponen cosas así extraordinarias como de película para llamar la atención de el lector. Y a los niños en el catecismo también, a los niños y adultos, ¿no? Nos llama la atención leer historias de este tipo, de una serpiente que habla, de un mar que se parte en dos, de una lluvia que dura 40 días y que cubre el mundo, como las películas de ciencia ficción, ¿verdad? De los
gringos. Entonces, todo eso llama la atención, pero lo más importante es el mensaje. Son fábulas, son historias pedagógicas para ir entendiendo lo que Dios nos quiere ir diciendo, ¿no? En la historia de la salvación, desde la creación hasta la liberación. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? A ver, acá veo algo. Es que antes de que Pati respondiera, había otra de Sergio. Dice, sobre el rey Salomón, hay registros sobre con quién contrajo matrimonio y sus descendientes. Sí, en los libros de los reyes encontramos después que cómo Salomón se casa con, o bueno, es atraído por la reina de Saba. Y primero cómo construye el templo, ¿no? Y luego cómo se casa, se llega a casar, recibe dones, se relaciona, es que es un rey de paz con muchos otros pueblos. Y al morir deja a dos hijos, a Jeroboam y Roboam. Y precisamente con la historia de ellos dos vamos a comenzar en la sesión que viene la próxima semana. Entonces sí hay o sea que el rey Salomón sí existió porque está en los libros de los reyes y esos libros son históricos. Los libros históricos son los profetas, los reyes, que nos sitúan en el momento preciso, nos dicen años y los reyes que gobernaban en ese momento. Entonces, esas, por ejemplo, esas no se ponen en duda, esas son cosas que sí pasaron. Pero fíjense, fueron tiempo de los reyes, el tiempo de Salomón, cuando se escribió todo lo otro, cuando empezaron a recuperar el pasado, y entonces de lo otro no tenemos pruebas de existencia, porque pues fueron muchísimos siglos antes. Pero sí tenemos la enseñanza, que es lo que a ellos les importa, a todos, a la Biblia y a los que escribieron la Escritura. ¿Alguna otra pregunta? Nos dice Claudia que hay libros que no tienen autor, como Tobías. ¿Quién los escribió? Sí, sobre los autores, tenemos todavía muchos libros que no tenemos la certeza de quién los escribió. A veces los libros llevan el nombre del personaje principal de la historia, ¿no? Como el libro de Job. No lo escribió Job, es una novela, pero como es el personaje principal, lleva su nombre. Entonces el libro de Tobías, pues no lo escribió Tobías, no es una autobiografía, ¿verdad? Pero pues son historias que se contaban de generación en generación. ¿Quién las escribe entonces estas historias? Pues el mismo pueblo las va plasmando y fueron escribas inspirados, anónimos. De hecho, creo que son los testigos de Jehová y algunos otros sectas y protestantes, o hay quien piensa de manera general que quien escribió el Pentateuco pues fue Moisés. En un principio así se decía, ¿no? Para que tuvieran una validez, digamos, histórica, una validez así como que todos creyeran o tuviera pues un valor, un peso, se le atribuían a personajes importantes, aunque no haya sido el que los escribió. Por eso todo el Pentateuco se le atribuía un tiempo a Moisés, pero era una práctica muy común que hacían los antiguos. No nada más los hebreos hicieron esto de atribuirle la autoría del Pentateuco a Moisés, que aunque él no los escribió, tenía el peso de que él hubiera sido el autor. También los griegos usaron este método, por ejemplo,
la idea de la Odisea, pues se la atribuyeron a un personaje griego que se llamó Homero. Y pues no, él no escribió todo eso, son tantas historias igual metafóricas, mitos, ¿verdad? Yo les mencionaba que en la cápsula bíblica, que la mayoría son mitos. Un mito es una explicación a veces hasta increíble para entender el porqué de algo. Por ejemplo, los griegos tienen el mito del fuego, ¿no? ¿Cómo surgió, cómo se descubrió el fuego? Pues que se lo robaron. Incluso las historias prehispánicas también dicen que fue un tlacuache que se lo robó. O sea, todo eso son mitos. Pero un mito no es que no tenga validez. Un mito, digamos que ayuda a interpretar un suceso. Bien, sus preguntas son muy, muy profundas y debo decir que también muy, muy complejas. ¿Por qué? Porque yo debo tener mucho cuidado a veces de decir cosas que no tengo la certeza, ¿no? Porque, pues, puedo, digamos, tocar la sensibilidad de la fe de las personas. Entonces, lo voy diciendo, pues, digamos, trato de ser un poquito así con tacto, porque el objetivo, nosotros estamos estudiando la Biblia con objetividad. Entonces, nuestro objetivo no es poner en cuestión todo, sino entender que el ser humano no nada más en la Biblia se mueve de una manera humana, sino en todas las culturas. ¿Qué quiere decir moverse de una manera humana? Pues que va en un estira y afloja con Dios y en un equivocarse también, ¿no? Un tiempo, algunos libros eran de la Biblia y después dijeron, ese libro no. Vamos a llegar también a estudiar el canon, ¿no? ¿Cuándo se hizo el canon? El objetivo de la sesión de hoy es que tengan una idea general de la historia de la salvación y que vayan viendo que todas esas historias chiquitas fueron organizadas en el periodo histórico, y ese periodo es importante porque ese periodo sí tiene fundamento. O sea, de que digamos, esto sí, sí pasó. Este rey estuvo en este tiempo, estos pueblos sí existieron, este acontecimiento fue real. En tiempos del rey David, el rey Salomón, cuando ya se empiezan a plasmar los escritos. Y por eso hoy llegamos hasta aquí, hasta el rey Salomón. No, no olviden, ¿no? Que es toda la tradición oral, Salomón la mandó a escribir con los escribas que tenía. Y pues, sin embargo, todo esto después fue destruido. Hasta ahorita llegamos a este momento de los reyes en que tuvieron la necesidad de escribir. ¿Cuál fue la motivación principal? Siempre el pueblo de Israel tendía también a compararse con otros pueblos. Al ver que otros pueblos tenían reyes, al ver que otros pueblos tenían una estructura económica y política, también dijeron, pues también nosotros vamos a escribir nuestra historia, nuestra identidad. Y el pueblo de Israel comienza a tener bases para identificarse como pueblo. Todavía no son judíos, aclaro. Son el pueblo hebreo, ya tienen una lengua y ya tienen una identidad. Y al Dios le llaman, pues, el Dios de nuestros padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Bien. Pues vamos a, si no hay otra pregunta, hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Y la próxima sesión vamos a concluir con la segunda parte de la formación de los libros del Antiguo Testamento. Bien, pues muchas gracias y bonita noche a todos.
Tengan bonitas fiestas de los fieles difuntos. Espero no haberlos aburrido tanto. Este tema de la formación del Antiguo Testamento es muy complejo porque son muchísimas cosas, pero vamos a ir mencionándolas después, poco a poco. Gracias por su atención. Muchas gracias, Rafa.